Radio. Muy buenas hermanos, este es nuestro tercer día de entrevista, espero que les haya servido. Como anunciamos ayer, hoy vamos a entrevistar a 4 hermosas y grandes mamás de la Iglesia del Rey. Y bueno, vamos a ver cuál ha sido su experiencia en este tiempo y también, más importante también todavía, cuál es su punto de vista en cómo debemos de criar a nuestros hijos en este tiempo. Pero antes vamos a preguntarles ¿cuál fue su reacción al momento en el que se dieron cuenta que teníamos que estar encerrados en la casa? Bueno, buenas hermanos, para mí una de las primeras cosas que me vino a mi mente fue, si vamos a estar en la casa, quería vivir en paz. Fue lo primero que a mí me vino a la mente. Entonces, ¿cómo crear ese ambiente de paz? O sea, de que si vamos a estar ahí todos juntos, lo primero que quise ponerme como meta fue eso, ¿verdad? Cuidar la paz con mi esposo, con mis hijos, por supuesto con Dios también. Para mí es lo más importante. Entonces, mientras se fue dando el tiempo, hubieron momentos estresantes, porque ahí, si quiero paz, va a ser probado. Entonces, una de las cosas, mucho estrés, ¿verdad? A veces que correr con los chiquillos, con la escuela, que ahora la escuela también en la casa, que trabajo, que cosas que hacer desde la casa. Pero siempre una de mis metas fue cuidar el ambiente de mi hogar, lo que yo quería. Yo si vamos a estar en la casa, cuidar ese ambiente. Buenas hermanos, bueno, yo en lo personal soy muy casera, entonces yo sí tuve mucha paz también, de saber que íbamos a estar en la casa, pero también me puse a pensar y mi segunda familia es aquí, la iglesia, es mi familia espiritual y yo los amo a todos y a mí me encanta estar abrazando, estar hablando y esa parte, de verdad, de no tenerla ahorita, eso era lo que yo pensaba, ¿verdad? Digo yo, de poder ver a las personas, de poder abrazarlas, de poder decirles palabras, ¿verdad? Entonces eso sí era mi pensamiento, ¿verdad? De venir a servir con ese amor que tenemos, ¿verdad? Y ahora que estamos casi que en la casa, bueno, le servimos a nuestra familia, pero no es lo mismo, ¿verdad? Que tener a toda la congregación junta y estar todos en esa armonía, en ese amor, en esa paz, en adoración y todo. Mi pensamiento más que todo fue en eso. Eso es lo que les puedo decir. Bueno, eso fue al principio, ¿verdad? Quizás a ninguno de nosotros nos esperábamos que de repente fuera a ser o a tomar más tiempo de lo que realmente tomó. Entonces, ya cuando nos vimos en un momento donde ya no había, ¿verdad? Había quizás aún más preguntas que respuestas. ¿Cuáles fueron sus pensamientos en ese momento cuando ya pudiéramos haber dicho, ya, mucho rato aquí, ahora qué, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos pensamientos en ese momento? Bueno, en mi caso, yo empecé a pensar, ¿verdad?, en los vecinos, en los niños, personas que tal vez se quedaron sin trabajo, que no tenían que comer. Eso me llenó como de mucha angustia, saber de que muchas tal vez de mis vecinas contaban cosas que estaban pasando en sus casas y me llenó así como de mucha angustia. Y yo decía, Dios, ¿qué hacemos en este caso, verdad? Porque son personas que sin trabajo, sin comida, con chiquitos que tal vez, como dice un adulto, pues va pasando, ¿verdad? Pero cuando ya un chiquito le pide que leche o que un cereal y no tener las posibilidades, eso me cargó a mí muchísimo, ¿verdad? Y ya vinieron esos pensamientos de que, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a esas personas, verdad? Entonces, fue algo, en parte, ¿verdad?, como edificante, porque Dios me enseñó mucho qué debía de hacer, ¿verdad? Porque a veces uno solamente se concentra en como que
no soy yo y punto, ¿verdad? No, es las personas que tenemos a nuestro alrededor, tanto nuestra familia como amigos, como vecinos, que están necesitando de nosotros, ¿verdad? Y sí fue muy bonito e interesante, ¿verdad? Saber de que uno puede ayudar a los demás. Bueno, en mi caso, más que todo, empecé a pensar sobre el mundo que nos va a tocar vivir de ahora en adelante. O sea, qué cosas van a venir, qué van a vivir mis hijos, ¿verdad? Esos como los temores más que más me han atacado a mí en esa parte de estar uno ansioso, digamos, de qué va a venir ahora, de que en qué me voy a qué me voy a ver, a qué cosas voy a enfrentarme. No solo yo, ¿verdad? Por supuesto, con mi familia, con mis hijos, con la iglesia, con los hermanos, con los que tal vez han perdido trabajo. O sea, son muchas cosas que me han causado ansiedad, pero nada hago yo con llenarme de ansiedad, porque si quiero de verdad tener un ambiente de paz en mi casa, lo primero que debo de hacer es empezar a controlar esas cosas, ¿verdad? Pero sí, más que todo ese temor sobre lo que viene de ahora en adelante. Sí, en mi caso fue, tuve como una sobrecarga espiritual. Yo le comentaba al pastor que tuve unos sueños muy extraños donde sabía nombres de personas que en mi vida he visto, pero yo sabía que tenía que orar por ellos, ¿verdad? Y mi espíritu se empezó a cargar en oración al punto de que mis madrugadas eran oración, ¿verdad? Entonces mi cuerpo sí se sobrecargó. Con respecto a mis hijos, también, ¿verdad? De verlos que se acercaban, mamá, es que estoy aburrido, mamá, es que ya no quiero estar aquí, es que quiero salir, ¿verdad? Y uno como mamá se angustia, ¿verdad? Entonces mis pensamientos eran como ¿y ahora qué hago, Dios, verdad? Dame sabiduría, ayúdame a fortalecerme para mis hijos también, ¿verdad? Y mi esposo tenía que salir aún a exponerse porque él no pudo quedarse en casa. Entonces uno es humano, ¿verdad? Sin embargo, Dios nunca abandona, Dios siempre está como, acuérdate de esto que yo te he prometido, acuérdate de que, ¿verdad? Yo estoy contigo. Y aunque mis pensamientos llegaban a un punto de angustia, Dios venía con esa paz, como dice Doris, que de verdad solo Él puede dar, porque yo no sé qué haría uno si no tuviera a Dios, si no tuviera la palabra. Yo no sé cómo ha estado la gente que no lo tiene, porque de verdad que Dios, la iglesia, ¿verdad? Ese cuidado pastoral, que aunque esa distancia está ahí, es lo que a nosotros como familia y a mí como individuo me ha mantenido fuerte, ¿verdad? Y aunque a veces sí me desgastaba mentalmente, porque soy humana y puedo fallar en eso, esas cosas me fortalecían. Bueno, sabemos que siempre es la palabra de Dios la que nos ayuda. Ustedes han estado mencionando, ¿verdad? Que definitivamente Dios y claro que sí, esa es la respuesta. Entonces, mencionen un versículo, si lo tienen ahí pueden leerlo y nada más eso, ¿verdad? El versículo que quizás les ayudó en este tiempo específico. Bueno, con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Dios me habló mucho en Santiago 2:17, ¿verdad? Donde dice que la fe sin obras es muerta. Entonces yo me ponía a pensar eso, ¿verdad? Que es, o sea, yo debo de actuar, no solamente orar, sino actuar. Porque muchas veces lo que hacemos es así, yo voy a orar por usted y yo voy a pedirle a Dios que le provea todo lo que usted necesita, pero si yo no estoy haciendo nada por ayudar a la persona, entonces de nada sirve que yo esté orando. Entonces ese versículo y en ese capítulo de Santiago me ayudó mucho a entender, ¿verdad?, que yo debo de ayudar a mi prójimo si yo quiero de verdad un cambio. Bueno, para mí, en el momento cuando me venían atacando los pensamientos de tristeza, de ansiedad, de agobio, de todo ese tipo de cosas a las que nos enfrentamos, el Señor el versículo que me vino a la mente fue, el Señor me lo dio, es el que está en Hebreos 12:2, que dice:
pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Para mí este versículo esta es la Nueva Versión Internacional, este versículo para mí fue o sea, como la respuesta de Dios, definitivamente, porque cuando venían esas cosas, esas ansiedades, esos pensamientos, esa zozobra, ¿verdad? Inmediatamente recordaba ese versículo. Es lo único que nos da esperanza, ¿no? Yo no encuentro otro camino que me dé a mi esperanza como Jesús. Simplemente no tengo que buscar más, ni en otro lado, porque mi esperanza está en Jesús y de ahí, como le decía yo a mis hijos y como le decía yo a mi esposo, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos también. Y sea que sigamos en este mundo, no sigamos, lo que sea, del Señor somos. Entonces, por decirlo así, no tenemos pérdida de nada, ¿verdad? Entonces, este versículo fue clave, súper clave para mi vida, para mi familia, de poner siempre, siempre, siempre los ojos en Jesús. Bueno, yo como les he comentado de la paz, no quiere decir que porque he tratado de tener esa paz, ¿verdad? En mí no van a venir ataques, no voy a tener circunstancias ni nada. De hecho, hace poquito pasé una circunstancia que me trajo como mucho agobio, no sé cómo decirlo, como un anhelo, ¿verdad? No sé, provocó algo en mí que yo estaba muy angustiada, es lo que es la palabra. Y yo decía, no, Señor, no puedo estar así, yo no puedo dejar que esta situación, pues está, porque está, no podemos decir que no. Y estos versículos a mí me trajeron todavía aún más paz, porque yo creo y tengo la fe en de que Él está con su palabra que es verdadera. Y es Efesios 6:13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces yo le decía al Señor, bueno, yo me voy a armar. Yo voy a tomar tu armadura, me voy a centrar en lo que estoy, de que está pasando esta situación, ¿cómo voy a actuar yo en esta situación? ¿Cómo la palabra me dice a mí que Él me va a dar a mí ese consuelo? Porque siempre es palabra y siempre es promesa, entonces tenemos que creerla. Y lo que le decía aquí, que todo va a pasar, Dios lo dice. Entonces tenemos que estar llenos ¿de qué? De todo lo espiritual, para resistir este día malo. Estos son los días malos que estamos pasando. Entonces circunstancias vienen, van a haber situaciones que nos quieren sacar, que nos quieren botar, pero ¿dónde está su confianza? ¿Dónde está mi confianza? Yo le digo al Señor, entonces yo voy a estar llena, ¿verdad? De lo espiritual siempre que viene esto. Bueno, me bajoneó, pero me levanto a seguir creyendo, a declarar la palabra, que eso es lo que me va a levantar. En mi caso, el versículo que siempre uso, ¿verdad? Cuando cosas llegan a atribularle el corazón a uno es Isaías 26:3, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice él, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, Dios, yo voy a perseverar en el pensamiento de que tú estás conmigo, de que tú estás con Costa Rica, de que tú estás con mis hijos, con mi iglesia, con mi congregación, con mis hermanos, ¿verdad? Porque no sé mis hermanas aquí cómo han estado, pero yo vivo pensando cómo están, ¿verdad?, los demás en esto, ¿verdad? Porque como iglesia somos una iglesia muy unida. Y en mi casa, ¿verdad? Esta es nuestra vida, es nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y no solamente nosotros, ¿verdad? Sino ya pensar en los familiares que también están un poco lejos y tal vez uno no siempre les veía, ¿verdad? Entonces mi pensamiento fue, como decía Jamie, pensar en Jesús, perseverar en el pensamiento de que Él tiene promesas para mí y confiar, ¿verdad? Porque en ti ha confiado, dice el versículo. Entonces, ese ha sido mi versículo y realmente cuando me lo repito algo sucede, me recuerda algo, como que hay un empoderamiento en mi corazón y yo creo que les puede servir. Hay muchos otros, porque yo le comentaba al pastor que yo me hice un blog de notas en el celular donde puse todos los versículos que Dios me daba y me iba rápido y los leía y algo sucedía en mí. Entonces quizás usted puede escribirlo en algún lugar de su casa o en un lugar donde usted sabe que siempre ve eso y estar constantemente llenándose de la palabra. Muy bien, es importante entonces considerar a nuestros hijos también en todo esto.
Obviamente como madres ustedes han estado ya mencionando una que otra cosa, ¿verdad? En lo que ha sucedido en este tiempo. Pero rápidamente, en pocas palabras, ¿cómo creen ustedes que esta situación que estamos viviendo como planeta afecta a nuestros hijos? Bueno, realmente sí los afecta mucho, ¿verdad? También, sí, ellos son como todos seres humanos y flaqueamos, ¿verdad? Pero yo creo que si estamos firmes, si estamos constantemente orando por ellos y enseñándoles que ellos deben de aferrarse a lo que Dios dice y no a lo que dice este mundo, yo creo que es un poco más fácil, ¿verdad? No es que sea súper fácil el asunto, pero sí, yo creo que sí, si estamos siempre constantemente, aunque ya mis hijos están grandes y todo, pero igual, estarles recalcando de la palabra, estarles diciendo quién es el que está delante de nosotros. Yo pienso que eso los va a ayudar un montón a ellos. Bueno, yo creo que, como dice Yoconda, a los hijos, por supuesto que se ven afectados en esto, ¿verdad? Más hijos pequeños, pero yo creo que el papá es una gran clave. Los padres son una gran clave. En los padres está si los hijos les afecta de una mala manera o les afecta de una manera positiva. Claro. Y yo creo que por eso es que yo debo de tener una postura de verdad, de ser fuerte en Jesús, porque yo no me puedo dar el lujo de estar ahí a medias, ¿verdad? Para allá y para acá. Yo tengo que estar firme en el Señor, porque yo tengo que enseñarles a mis hijos que el día de mañana, esto es una situación a nivel mundial, ¿verdad? Pero el día de mañana van a tener sus decisiones, sus problemas, sus conflictos y ellos van a tener que enfrentar esas cosas solos, ¿verdad? Claro. Entonces yo por eso le he pedido mucho a Dios sabiduría para todo este tiempo, porque yo quiero que ellos recuerden esto el día de mañana de una buena manera, que les haya causado un impacto a ellos, que digan, ahí fue donde yo empecé a valorar más a Dios, ahí fue donde yo empecé a valorar más la familia, que ellos tengan buenos recuerdos de esto. Yo no quiero que tengan recuerdos de temor, de recuerdos de desagradables, que les vayan a traer conflictos en las vidas de ellos, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, en mi caso, mi hijo es adolescente, solo él tengo en mi casa, ¿verdad? Y somos mi esposo y yo, entonces es un poco diferente y a la vez un poco difícil también, porque los niños pequeños por lo menos son como una esponjita, ¿verdad? Que todo lo absorben, todo, por eso es tan importante hablarles, porque todo lo creen. Entonces, esto depende mucho de cómo nosotros, como dice Jamie, cómo vamos a actuar nosotros, qué son las cosas que se están hablando en la casa, qué son las cosas que están llevando, ¿verdad? Por las noticias, los mensajes que les envían a ellos, o sea, qué es lo que ellos están viendo, qué es lo que están hablando, pero lo más importante es en casa. Que estamos hablando nosotros, cuál es nuestro entorno, cuál es nuestro vocabulario. Así es. Que de ahí, ¿cómo está esto? Esto está malísimo, esto está pésimo, nunca va a terminar. De ahí, ellos van a crear una incertidumbre aunque sean adolescentes, y en niños es un daño de ahí fatal para ellos estar oyendo que esto está feo, que la economía, que no hay comida, que no hay trabajo, que la enfermedad, que nos vamos a morir, que nos vamos a contagiar, y les metemos ese temor a ellos. Entonces, lo más importante somos nosotros, de verdad, en la casa. Eso depende de nosotros como papás. Los abuelitos también tienen mucha influencia en los niños, porque a veces hay personas que están trabajando normal, entonces quedan al cuidado de sus abuelos. Entonces, abuelitos, que estamos hablándoles, o sea, hablamos con otras vecinas, hablamos con eso, o sea, hablamos de muchas cosas, pero tenemos que tener ese cuidado de cómo les hablamos, y aunque sean adolescentes, no importa, porque a veces creen que todos lo saben, pero no todos lo saben, todos lo escuchan. Entonces, ¿qué escuchan en nuestra casa de nosotros mismos para que ellos tengan esa fortaleza de que aunque esté pasando todo esto, cómo habla mi mamá o cómo habla mi papá, yo voy a creer en eso, porque somos la figura en la casa? Así es, así es. Sí, yo concuerdo con lo mismo. Lo que se habla en casa
es lo que ellos los va a posicionar en lo que está pasando. En mi caso, o en el caso de nosotros, mi esposo y yo, decidimos no ver noticias cuando ellos están. Lo hacemos por motivo de información cuando lo hacemos, pero decidimos no hacerlo porque eso carga demasiado a los niños, además del vocabulario. Por ejemplo, si mi hijo mayor llega y me dice, mami, es que me siento así, entonces yo le recuerdo la misericordia de Dios por nosotros. Entonces le cambio el vocabulario de que, ay, sí, mi amor, es que eso va a pasar, porque no es algo que tenga que pasar. Si nosotros somos cristianos, debemos darles el ejemplo de un cristiano. Un cristiano cree y tiene fe y está confiado en que Dios va a hacer. Entonces, en el caso de nosotros, sí, creo que puede angustiar a los niños, creo que puede traer ansiedad, claro. y todo porque son humanos, pero nosotros debemos afirmarles a ellos que ellos tienen un Dios todopoderoso. Entonces, eso fue lo que hicimos. Muy bien, y así en palabras bastante directas, ¿cómo o qué se le puede enseñar a nuestros hijos o a los hijos en este tiempo para que crean en Dios? Porque hemos estado hablando o sabemos de toda la incertidumbre que hay, sabemos de toda la duda que hay alrededor nuestro, y quizás de repente, ¿verdad? No sabemos, un niño puede de repente pensar, bueno, si tanta cosa está pasando, ¿dónde está Dios? Entonces, ¿qué se le puede enseñar a los hijos para que crean en Dios en este tiempo? Y también, ¿qué se le puede enseñar a los hijos para que tengan en gran valor a la iglesia? Bueno, yo lo que pienso es, primero que nada, recalcarles el amor de Dios, ¿verdad? Porque eso es una de las partes fundamentales del creer de que Dios es amor y que Dios, pese a las circunstancias que vivamos, digamos como ahorita que estamos viviendo esto, pese a todo eso, Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Porque aquí estamos bien, estamos con salud, todos estamos bien. Entonces, estar enseñándoles y recalcándoles el amor de Dios, porque si Dios no tuviera amor, ya nos hubiéramos muerto todos. Así es. ¿Verdad? Y que Dios tiene cuidado de ellos, o sea, Dios no nos va a dejar abandonados. Y la iglesia con nuestros testimonios, yo pienso. Si nosotros damos buen testimonio, esto va a crear y a lograr de que ellos crean. Porque si ellos nos ven que nosotros de verdad estamos firmes en las cosas de Dios, ellos van a crear y a creer más en Dios. Así es. Y a Muy creer bueno. en la iglesia. ¿Verdad? Entonces yo pienso que eso es una de las partes fundamentales, enseñarles el amor de Dios. Muy bueno. Sí, yo creo también que igual, ¿verdad? Como lo que hablábamos ahora, si yo creo en Dios, mis hijos van a creer. Y yo creo que uno como papá tiene que tener esa convicción en el corazón. O sea, si yo creo en Dios, pero yo tengo que vivirlo. No, yo tengo que tener esa convicción en mi corazón de que yo de verdad creo en Dios. Porque pueden pasar cosas y en un momento dado de ahí dejo de creer en Dios y ya. O sea, pero tiene que ser algo de verdad que uno lo crea en el corazón. Y de igual manera con la iglesia es una parte súper, súper, súper importante en la vida de los hijos, porque es el medio que Dios va a usar para que ellos se desarrollen en su ministerio, en el llamado que Dios tiene para ellos. La iglesia es una parte muy importante. Todo esto se trata de testimonio. Lo que yo haga en mi casa no es para que mi hijo lo vea, ¿verdad? Sino que, como dice Jamie, hay que hacerlo porque nos nace, porque amamos lo que hacemos y porque queremos dejarle un legado a nuestros hijos. Entonces, el testimonio que nosotros demos en nuestra casa es lo que ellos van a identificar cuál es el Dios que tiene mi mamá.
cuál es el Dios que yo quiero, cuál es el Dios que yo quiero conocer, ¿verdad? Entonces, ¿qué Dios le estamos mostrando primero a nuestros hijos en la casa? El testimonio que nosotros demos a ellos es súper importante. Y yo, como les digo, tengo un adolescente, yo no crecí con mis hijos en los caminos de Dios y yo empecé tarde con esto, pero yo les digo, hermanos, que no es tarde. Así tengamos adolescentes, no es tarde. Así a ellos no les guste que le hablemos de Dios, no importa. O sea, nuestro deber es decirles, y si ellos abren sus ojos, si ellos entienden y todo, ellos lo harán porque Dios es el que hace la obra. Nuestro trabajo es estar ahí como piedra de tropiezo, como dice la palabra, que tenemos que estar ahí constantes, insistentes, aunque se enojen, aunque berrincheen, lo que sean. No importa, déjelos, pero claro, que usted le habló de Cristo, que usted le habló de la palabra, que nosotros hicimos ese esfuerzo, claro, que no vayamos a llegar a la presencia de Dios y nos diga, ¿qué le dijo usted a su hijo? Yo creo que aunque los niños, aunque sean chiquititos, ellos entienden el valor de la oración. Y es algo que yo les he inculcado mucho a mis hijos. Yo les digo a ellos, si usted se siente triste, vaya y ore. Si usted está cansado, vaya y ore. Y el mayor siempre me dice, mamá, yo oro, y yo siento como Jesús fortalece mi corazón. La oración es muy importante. En este tiempo ellos tienen que aprender eso, porque la oración no es solo orar, ¿verdad? Y hablar ahí, sino que Dios escucha, y de ahí es cuando Dios va a mostrarles a ellos que Él es un Padre. Número 2, la palabra de Dios. Hablarles la palabra. Esto no solo pasó en este tiempo. Dios nos muestra en su palabra cuando antes hubieron cosas así y Él se glorificó, y es la manera en que yo les enseño a mis hijos. Si en ese tiempo pasó y Dios tuvo misericordia y Él restauró a su pueblo, Él va a hacerlo otra vez. Después todo se trata de Dios, no se trata de nosotros. Siempre le digo, no se trata de usted, Derek o Noah, ¿verdad? En el caso de mis hijos, se trata de que Dios se va a glorificar. Y como iglesia, yo creo que la participación de nosotros en la iglesia, aún estando lejos de casa, les da a ellos un sentido, un valor hacia la iglesia. Como que los devocionales, los cultos de los jueves, de los domingos. Bueno, muchas gracias, hermanos, por acompañarnos este día, este devocional. Oramos que sea de gran bendición para usted y que muchas gracias, mamás, por acompañarnos. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Otra noche más, qué rico de devocionales, qué bonito saber que el Señor está haciendo en nosotros. Unas voces que hablan de todo lo hermoso que Dios está haciendo. Esas voces, yo creo que todos, si nos entrevistaran, todos podemos decir que Dios está haciendo algo. Así que vamos a orar hoy y que el Espíritu Santo baje sobre la Iglesia del Rey, sobre cada una de las personas que puedan estar oyendo también este devocional. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando, Señor, creyendo, Señor, que tú eres el Dios que está sentado en los cielos y que tienes todo en control. Señor, sabemos que somos una iglesia, Señor, que queremos hacer tu obra, que queremos hacer, Señor, lo que tú nos mandas a hacer. Por eso queremos orar, Espíritu Santo, para que tu reino se establezca en cada uno de nosotros. Hoy queremos, Señor, llevar todos nuestros pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo Jesús. Todo pensamiento que viene y que no es tuyo, Señor, ahora lo quitamos en el nombre de Jesús. Y vamos a poner la palabra donde nos vamos a cimentar, Señor, en esa palabra firme. Señor, oramos, Señor, para que la palabra, Señor, cuando tú hablas de que vamos a ir a sembrar una semilla, Señor, que vayamos, Señor, confiados en que esa semilla va a dar fruto y un fruto que permanezca. Señor, oramos, Señor, porque ya no queremos ser más espectadores, Señor. Queremos ser actores, Señor, esos actores que van y hacen, que ven frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos que tu nombre sea exaltado en medio de los niños, Señor. Que los niños también quieran, Señor, ir y hacer, Señor, esa palabra, Señor, que tú has puesto en los corazones de ellos. Que los jóvenes, Señor, también anhelen, Señor, ir y conectar a otros jóvenes. Espíritu Santo, oramos por las parejas, por las familias de la iglesia.
Venga tu reino sobre cada uno, que nosotros como familia queramos conectar a otras familias, Señor. Oramos, Señor, para que en nosotros haya, Señor, un corazón, Señor, tuyo, que nosotros queramos ir y hablar esa palabra, Padre, en el nombre de Jesús, esa palabra que trae vida, Señor, esa palabra que trae sanidades, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos también por las mentes, Señor, esas mentes que pueden ser atacadas. Ahora mismo, diablo, te reprendemos y quitamos esa obra maldita en el nombre de Jesús. Van a venir pensamientos de Dios, pensamientos que van a hacer, Señor, que te glorifiquemos y que te exaltemos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en este día, porque tú, Señor, desde que nos levantamos hasta este momento, tú has estado con nosotros. Y, Señor, y cómo no agradecerte todas estas cosas, Señor. Y también te agradecemos, Señor, por el lugar donde vivimos, Señor. Gracias, Señor. Así que, hermano, comience a bendecir ese lugar donde usted está viviendo. Comience a bendecir sus vecinos, que sus vecinos sean guardados del mal. Ahora mismo hablamos, Señor, que nuestros vecindarios, Señor, muro y antemuro alrededor de nuestros vecindarios, ángeles que vengan y guarden, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, nuestros vecindarios, Señor, nuestro Costa Rica, Señor, San José, Heredia, Señor, todas nuestras provincias sean guardadas en el nombre de Jesús. Y estamos orando, Señor, que tu mano poderosa venga, Señor, sobre nuestro presidente. Señor, sabemos que necesitamos un milagro. Sabemos que necesitamos que tú toques, Señor, al presidente. Él es una autoridad y solamente tú puedes hablarle, solamente tú puedes tocarle, y oramos para que tu mano poderosa venga, Señor, en el nombre de Jesús, sobre el presidente, sobre todo su gabinete, Señor, sobre el ministro de Salud. Espíritu Santo, háblale, dale ideas, Señor, que vengan del cielo, Padre, por favor, ponle personas buenas en el nombre de Jesús. Oramos que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado en medio de nuestro país. Oramos, Señor, ahora por esta parte de la parte norte de nuestro país. Señor, oramos para que mano sanadora tuya, Señor, venga sobre estas personas, Señor. Líbranos del mal, Señor. Líbranos del mal, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Y que Costa Rica sea un lugar, Señor, donde tu nombre sea muy exaltado, sea muy glorificado, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tu mano es sobre nosotros. Tu mano es sobre la iglesia, Señor. Tu mano es sobre las familias, y tu mano, Señor, sobre cada una de las personas, Señor, que te están necesitando, Señor. Oramos por esos que están en los hospitales, Señor, con sufrimientos. Oramos, Señor, misericordia sobre ellos. Y sabemos, Señor, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y, Señor, y todas esas personas que están en los hospitales, algo, Señor, está sucediendo. Y te damos el honor y la gloria, Señor, porque sabemos que todo lo que estás haciendo, vamos a ver algo, Señor, diferente. Señor, porque viene lo nuevo, porque lo viejo ya pasó, Señor. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.